Vivir para disfrutar el día a día es un desafío que se inicia desde que emprendemos un camino con el anhelo de ver crecer nuestros sueños, metas, expectativas, mientras gozamos con amor de esos instantes únicos al lado de nuestros seres queridos, familia y amigos. Sin embargo, a veces transitamos intranquilos ese camino, pues en medio de la fragilidad del existir, todo lo que imaginamos o quisiéramos que sucediera puede cambiar o nunca lograrse. En un segundo, podemos tener enfrente una circunstancia de dolor o tristeza que no pedimos en la vida. Buscamos respuestas, nos hacemos preguntas. ¿Y ahora qué? ¿Después cómo será? Esas interrogantes abren paso a una realidad nueva para una familia que sufre el impacto indescriptible de la muerte de su hija o su hijo. Onda UNED. Un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED. Hasta donde estés. Onda UNED. Acortando distancias. Hola, muchísimas gracias por acompañarnos en un nuevo programa de Cátedras sin Fronteras. Hoy te saluda la periodista Ángela Arias en compañía de Jacqueline Caldas Echeverry. Espero haberlo pronunciado bien. Jacqueline, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa. Bueno, para mí es un gusto de verdad estar aquí en este momento. Es un placer y un gran deseo es que todo lo que aquí se diga, se converse, que es cargado de mucho amor, pueda generar inspiraciones en muchos corazones. Ella nos acompaña como invitada del curso Dinámica Familiar en el Proceso de la Niñez de los 0 a los 6 años. Resulta que Jacqueline es autora de un libro que se llama Una huella, un rostro, un corazón, un significado. La esperanza, un camino siempre abierto, del cual vamos a tomar algunas ideas para este programa y ya de hecho tomamos también ideas para la introducción de ese mismo programa. Ella es originaria de Colombia y fue docente de preescolar tanto en su país de origen como en Costa Rica. Y hoy vamos a conversar con ella sobre el duelo y el acompañamiento a la familia doliente cuando tiene hijos e hijas en preescolar. Con esto iniciamos este programa de Cátedras sin Fronteras y ya volvemos. ¿Sabías que? En Costa Rica, el artículo 69 del Código de Trabajo protege el derecho al duelo por medio de la licencia remunerada por fallecimiento de familiares para personas trabajadoras. Se establece que en caso de parientes en primer grado de consanguinidad, es decir, padres, esposos o hijos, la persona trabajadora tendrá 3 días hábiles de licencia remunerada. En el caso de parientes de segundo y tercer grado de consanguinidad, se tendrá derecho a disfrutar de un día hábil de licencia remunerada. Acompañamos tus estudios. Cátedras sin Fronteras. Muchísimas gracias por tu compañía en Cátedras sin Fronteras, este programa de Onda UNED. Hoy nos acompaña la autora Jacqueline Caldas para abordar el tema de duelo en la niñez preescolar. Y también nos va a comentar un poco sobre su libro titulado Una huella, un rostro, un corazón, un significado. Jacqueline, para iniciar, para usted, ¿qué es el duelo? Bueno, mira, para mí, después de 10 años que tengo de haber partido María Mercedes, la muerte de María Mercedes, tiene un gran significado como familia y nuestro concepto de para nosotros qué es el duelo, podemos decir que es un periodo para darse la oportunidad de validar la pérdida, de dejar pasar todo ese dolor físico, emocional, espiritual que se siente y que es real. Todo tu ser, tu esencia, tu alma está paralizada en un segundo. Y lo que tú quieres, lo que tú necesitas es un reposo para reencontrarse con la vida de ese ser querido que parte, que es en elección y que tú no sabes ni estás
pensando que en tu imaginación que puede llegarte a suceder. Entonces, lo que quieres es como tener la permanencia de ese recuerdo y todo ese amor. Es un periodo a la vez para reencontrarse con uno mismo desde la fe y la espiritualidad, para ser consciente de ese momento tan real, para poder empezar a afrontar y a partir de ahí empezar a reconstruir lo de un antes en un después, con la libertad que llevamos dentro para decidir cuál camino sería el que verdaderamente nos va a transformar la vida junto a nosotros, seres queridos, a nosotros mismos, teniendo presente de que seguimos acompañados, que nos siguen rodeando las demás personas, que no estamos solos. Entonces, así suena un poco egoísta, queremos sentirnos solos, pero la verdad es que el mundo no se paraliza, el mundo sigue, y ahí donde la importancia de qué queremos transformar nosotros con este momento, hacia dónde queremos llegar, qué queremos dejar, y una es poder seguir acompañándonos mutuamente, todos los que nos rodean, pero lo más importante es darse. ¿Qué es darse? Una noble acción, una noble obra bondadosa, amorosa, que lo que empezaría a darle un verdadero significado a un proceso de iniciar un duelo. Esta es una pregunta muy personal, pero ¿qué duelos ha enfrentado usted? Bueno, yo he enfrentado unos duelos muy significativos. Uno es el duelo primer duelo, el duelo migratorio. Ya es un episodio bastante difícil, bastante duro, es salir de un país de origen cuando igual no hay una elección. Entonces los duelos, creo que encontrarle y descubrirle un significado a tu duelo es tan propio y tan de uno mismo, porque es uno el que lo siente. Uno no se pone a pensar, digamos, qué siente el resto del mundo, ¿no? Uno es así, uno es qué siento yo, y es el primer paso para uno identificar su duelo. El duelo hay que darle un nombre, y eso es parte de encontrarle un significado. El duelo migratorio, cuando no es elección, es un proceso difícil y es un acomodamiento. Igual, necesitas ese tiempo que es propio para asentarse, para no tanto pensar, sino para decidir qué es lo que voy a hacer. En ese decidir qué es lo que voy a hacer, estoy haciendo un proceso de elección, de transformación, de un conjunto de situaciones que empiezan a darle sentido. Y en ese darle sentido descubro una cantidad de cosas que quizás no me imaginaba que podía hacer en un país que no era de mi origen. Un segundo duelo es el duelo de mi bisabuela. Es importante ese duelo de mi bisabuela porque es la mujer que nos sembró, es la mujer de la que recogimos tantos valores, tantas enseñanzas, tanto legado, y aprende uno a reconocer que el legado no solamente es la muerte. Legado no significa ni es sinónimo de muerte. Legado es lo que tú haces en la vida. Entonces, el duelo, cuando parte mi bisabuela, es un duelo que es como de reconciliación, un duelo de aprendizaje y de crecimiento por todo lo que nos deja y lo que alcanzamos a descubrir cuando se quiere, ¿no? Cuando se quiere elegir, descubrir. El duelo de mi abuela, que era una mujer muy amorosa. Entonces, yo pienso que aquí hay como un contraste de una mujer que era muy fuerte, muy valerosa, muy empoderada, y el duelo de una abuela que es una mujer muy dulce, muy tierna. Entonces, creo que parte de lo que uno, cuando está continuando su crecimiento, sus periodos, parte de lo que uno es eso, ¿no? El pasado está no para que uno viva en el pasado está para eso, para recoger y sembrar y rescatar
¿Qué es lo que te va a ti a transformar en la vida? ¿Qué es lo que te va a ti a ayudar y a fortalecer? ¿De qué te vas a llenar tú para que tú también empieces a descubrir qué voy dejando yo en el camino a mi paso? Entonces, eso para mí ha sido muy importante. Y un último duelo muy importante, otro duelo más importante es el duelo de la pérdida de memoria de mi madre. Cuando mi madre empieza a perder la memoria, yo empiezo no me empiezo a dar sentimiento de tristeza, pero no me lo permito, no porque no sea válido. Es válido enojarse, es válido la tristeza, son sentimientos naturales, pero yo me permito elegir y decidir que mi madre está perdiendo la memoria, pero que mi madre primero fue. Entonces yo a mi madre la empiezo a reconstruir y a llevar a mi corazón y a guardar a todo lo que yo soy hoy en día desde lo que fue. Ya lo que era ahora y lo que iba a ser después y que estaba avanzando, ya perdía el interés para mí. Entonces yo puedo decir que el duelo de mi madre yo lo estoy viviendo anticipado y lo estoy viviendo con un gran amor en mi corazón porque estoy guardando tantos valores, tanto legado que yo quisiera que cuando la vida y Dios quiera que ya ella no esté, entonces yo esté preparada para hacer demasiadas cosas por ese legado en su nombre, en su memoria. Y el último legado, el último duelo, quizás para cualquier ser humano, padre o madre, indiscutiblemente, de los duelos más difíciles de sobrellevar, de los duelos más difíciles de afrontar, es el duelo por la pérdida de un hijo o una hija. Es un duelo que se queda como incrustado, encarnado en ti. Y es un duelo que te permite muchas preguntas, pero a la vez es un duelo que te deja encontrar respuestas, porque es tanta la necesidad, al menos en mi caso y en el de mi familia, de sentir que esa persona que ya no está contigo no desaparezca, porque esa persona tiene un alma, hay una esencia. Entonces, en ese afán y esa necesidad de que tu ser querido que parte siga viviendo en el recuerdo, en el amor, en las anécdotas, en las huellas, en tantas historias, entonces hace que se vuelva amoroso y hace que se abrace y que ese duelo se empiece a disfrutar, pero con mucho amor, con mucha compasión, con mucha tolerancia, pero sobre todo con mucha dignidad para amarlo, para respetarlo, para poder empezar a cruzarlo y atravesarlo. Ya para antes de ir finalizando esta primera parte del programa, háblenos sobre el proceso de creación de su libro y qué va a encontrar la gente que lo lea. Bueno, mira, el proceso de escribir nuestro libro, digo nuestro porque yo lo escribí, yo fui recogiendo cantidad de documentos a lo largo de 10 años y para mí lo básico y lo más importante de esto es que yo a lo que fui escribiendo, yo fui dejando lo que no tenía que guardar en mi corazón. Fui recogiendo la esencia de todo lo valioso que un ser humano deja cuando parte. Que la vida es tan maravillosa y que la vida nos permite hacer tantas cosas y recoger tanto y dejar tanto que no vale la pena que lo que ya no está físicamente, se pierda, se quede en el olvido. Por el contrario, el hecho de yo haber empezado a escribir este libro y junto a mi hijo Andrés Felipe, junto a mi esposo Luis Miguel, porque a lo que yo escribía, yo iba y les contaba y les decía qué les parece, qué no les parece. Entonces, se volvió como un proceso conjunto. Al final yo lo arreglé, la parte de editarlo y todo lo demás con un conjunto de profesionales, pero al final era lo que yo quería que quedara allí. Entonces era mi esencia. De manera que, ¿qué quiero yo con esto? Que puede ser una herramienta hoy en día muy terapéutica. Yo soy educadora, pero en este proceso, parte de que yo sea educadora también pudo haber influenciado mucho positivamente en mi duelo,
porque mi afán era aprender, mi afán era qué puedo hacer yo con lo que estoy sintiendo, qué puedo hacer con un momento que es tan real y un momento en el que no le puedo decir, devolvámonos. Entonces, yo creo que en ese proceso de hacerlo vivencial, de hacerlo real, y yo como educadora de buscar, bueno, hay esto, ahora, ¿qué voy a hacer con esto? Entonces, ahí es donde yo veo la escritura como una terapia, y ahí dije tantas cosas y escribí tantos pensamientos y tantas ideas, y le hablé a mi hija, y le hablé a la vida, y le hablé a Dios, y me hablé a mí misma, y que al final da un resultado muy bello, porque al final son unas meditaciones que eran para mí, pero que cuando yo las leo yo digo, bueno, a otro ser humano en cualquier circunstancia de la vida, vivimos la vulnerabilidad, las adversidades, en cualquier situación límite, lo que yo estoy escribiendo le podría ayudar. No solamente a un padre o a una madre que han perdido un hijo o una hija, también a otra persona que ha tenido una pérdida significativa en su vida y que lo esté afrontando. Quizás lo que yo tengo acá le va a servir. Entonces, ¿qué quiero yo que la persona se lleve de mi libro? Bueno, se lleve una gran palabra que es mi legado, y es la esperanza. Bueno, ¿qué tal entonces si hacemos una pequeña pausa y ya regresamos aquí en Cátedras sin Fronteras? Te pasamos un volado. En Internet existen múltiples recursos para trabajar el tema del duelo con niños y niñas. Hoy te traemos de ejemplo un video tomado de YouTube del canal Planeta Preescolar. Es importante que cuando valoremos el recurso sea de una fuente segura y además que sea de acuerdo con la edad. Planeta Preescolar presenta el duelo. En la vida pasamos por diferentes etapas. Somos bebés, niños, adolescentes, adultos y adultos mayores. Todos contamos con un reloj que no sabemos cuándo dejará de avanzar. Puede ser siendo un adulto mayor, puede ser siendo un bebé, e incluso siendo un niño. Nadie sabe cuánto tiempo tiene en este mundo. Está bien estar triste y enojado por la pérdida de nuestros seres queridos, porque esa persona se fue de nuestro lado físicamente, sea un familiar, un amigo o una mascota. Es muy importante hablar de esto con nuestros seres queridos, de cómo nos sentimos y sacar todo el dolor que tengamos dentro por esta pérdida. Pero no lo olvides, ellos, aunque no están aquí físicamente, siempre estarán en tu corazón. Más contenido como este en www.planetapreescolar.com. Onda UNED. Acortando distancias. Muchísimas gracias por seguir en sintonía de Cátedras sin Fronteras, un programa de Onda UNED. Hoy conversamos sobre el duelo con Jacqueline Caldas, quien nos está acompañando para apoyar a la asignatura Dinámica Familiar en el proceso de desarrollo de la niñez de 0 a 6 años. Jacqueline, ¿qué cambios experimenta una familia cuando se enfrenta con una noticia de la muerte de un familiar? Bueno, básicamente los cambios son emocionales, los cambios son de actitud, los cambios son de creencias, los cambios son de fe, los cambios son de espiritualidad, de libertad, de responsabilidad. Es todo un conjunto de motivaciones, de sentimientos que son únicos para cada uno. Podemos hablar de un duelo de un ser querido a nivel de familia, pero ¿cómo lo vas a sentir? ¿Cómo lo vas a proyectar? ¿Cómo lo vas a afrontar? ¿Cómo lo vas a vivir? ¿Cómo lo vas a cruzar? ¿Cómo lo vas a experimentar? ¿Y cómo lo vas a compartir si fuera el caso? Entonces es único. Es como somos cada ser humano. Somos uno, pero somos únicos, pero somos un todo. Entonces, cuando digo un todo es que es una realidad que va abarcando un conjunto. ¿Y qué es el conjunto? Un medio familiar, una comunidad, una situación.
pero no deja de ser que los cambios sean muy marcados en cada persona. Y ahí hay algo muy importante que hay que resaltar es el cuánto vas tú a respetar y a tolerar y el proceso de compasión con esa persona que no está afrontando el duelo como tú, como él, como ella, como otro, porque como te digo, es una situación propia, emocional, de sentimiento, de vivencia. Nadie te puede decir a ti ¿cómo estás hoy? Si quieres llorar, ¿cómo estás mañana? No, esto es tan personal y tan de tu interior que se convierte en algo muy libre de expresión. Por algo muy importante, y es rescatar qué tanto es tu responsabilidad para contigo mismo y para con el resto de las personas que están compartiendo contigo un duelo, porque es tan único que hay que darse esa oportunidad de que si soy yo la que estoy triste, mañana puedo estar alegre, que si es mi hijo o que si es mi esposo o que si es los amigos o la familia. Entonces tener esa libertad de poder ser compasivos, tolerantes, amorosos, mucho amor y mucho respeto, y sobre todo esa fuerza interior que hay en ti, ese lazo, ese vínculo tan importante que va descubriendo con el ser querido que parte, que hace que cada uno de esos cambios los vayas viendo con un significado. Me está pasando esto por esto, y le vas encontrando sentido, le vas encontrando camino, hacia dónde empezar a cruzar, hacia dónde empezar a atravesar todo tu proceso, que como te digo es único. Y algo de los cambios más importantes son los hábitos. Ya no somos 4, somos 3, servimos una mesa para 4, compramos alimentos para 4, ahora vamos a comprar alimentos para 3. Entonces son situaciones que parecen muy sencillas, pero mira que abarcan un gran sentido cuando tú vas al supermercado y compras 4 perfumes, 4 artículos de aseo, 4 lo que sea, y cuando llegas a la casa y desempacas, dices, ve, ¿por qué compré 4? Si eran 3. Entonces ahí es donde empieza esa gran necesidad de ser compasivos el uno con el otro, de sentir ese respeto, y no solamente es un respeto por ti mismo, sino que a la vez es un respeto hacia ese ser querido que parte, un ser querido que se fue igual y que se puede ir igual, pero que dejó algo para rescatar. Entonces, si nos empezamos a entrar en qué quiere ese ser querido que no está, qué le gustaría a ese ser querido que no está como quisiéramos nosotros físicamente, entonces tú empiezas a sentir que hay un respeto por la vida. Y hay un respeto por la vida antes y un respeto por la vida después. Y cuando hablo de respeto, hablo de dignificar el duelo. ¿Y qué es esa parte de dignificarla? Es poder hacer eso, ¿no? Con dignidad afrontar cada momento, doloroso o no doloroso, terrible o no terrible, hacerlo real, amoroso, y hacerlo muy responsable. ¿Todas las personas que forman parte de una familia pueden manifestar el dolor de la misma manera o también el tiempo del duelo? Bueno, no. Todos en una familia, definitivamente, así hagamos procesos de duelo grupales, al final terminamos haciendo un duelo propio. Entonces, si yo escribía, mi esposo estudiaba, leía, mi hijo se entraba en sus proyectos de vida, de crecimiento personal, su música, entonces su recordarla como él la quiere recordar. Aquí entra algo muy importante, y es cómo quiero yo recordar ese ser querido que parte, cómo quiero que sea mi reencuentro con ese en mi vida, en mi parte interior, cómo quiero que sea ese reencuentro con ese ser querido que no está, pero que sí está, porque está en el amor, en el corazón. Entonces, ante eso, cada uno escoge libremente y con responsabilidad y con mucho amor cómo quiere llevar, cómo quiere afrontar, cómo quiere cruzar, atravesar, sentir o expresar este proceso de duelo que es tan íntimo y es tan libre. Es uno, es tu esencia, es tu ser.
¿Qué recomendaciones daría para que una persona docente de preescolar aborde este tema en sus aulas con sus niños y con sus niñas? ¿Y cómo podrían apoyar también a un compañerito que tuvo una pérdida o cuando un compañerito de la misma clase fallece? Bueno, mira, yo tengo 3 palabras muy, muy valiosas para mí y como educadora digo que yo diría abordar todo este tema y todo este requerimiento dentro de una aula de clase desde la conciencia, desde las emociones y desde el sentido. Porque la educación no solamente es cognitivo, la educación no solamente es conocimiento, la educación es darle valor a la cotidianidad dentro del aula y fuera del aula. Entonces, es tan importante lo que el niño llegue y reciba en el aula como lo que el niño traiga al aula. De manera que la educación debe convertirse en un proceso de aprendizaje en el niño, donde no solamente aprenda todo lo cognitivo, sino que aprenda lo que son las emociones, lo que es el respeto, lo que es la solidaridad, lo que es la libertad de expresión, lo que es hoy vengo triste de mi casa. Entonces, toda esa recepción que me hace a mí afrontar procesos desde pequeño y me va haciendo resiliente, sin darlo cuenta, porque uno diría, un niño de 5 años, 6 años, resiliencia, no lo creo, pero la verdad es que sí, un niño a esa edad, con todo el afrontar cada situación escolar y de la cotidianidad, va haciendo resiliencia. Muchísimas gracias, Jacqueline, de verdad, por habernos acompañado y también por habernos expuesto un poquito sobre su libro. Se lo agradecemos muchísimo. Bueno, no, muy encantada de estar aquí y espero que, bueno, este aporte, este libro, esta herramienta sea un elemento más, sea una herramienta más para cualquier persona que está viviendo un proceso de duelo, sea pérdida de una hija, sea perdido un hijo. Todos los días vivimos procesos de duelo, procesos de adversidades ante la vulnerabilidad. Entonces, estamos expuestos, pero estamos expuestos a seguir con esperanza la vida. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa y ya volvemos aquí en Cátedras sin Fronteras. El duelo es un proceso psicológico vivido por una persona después de una pérdida. Es una respuesta natural y es normal que incluya dolor, tristeza, aflicción, llanto e incluso algunas molestias a nivel físico. El duelo puede venir de la pérdida de un empleo, de un divorcio, de una mascota y de perder a un familiar. Es importante conversar sobre este proceso con niños y niñas para que comprendan sus sentimientos y las manifestaciones de dolor y el cambio de las dinámicas que puedan darse en su familia a partir de este hecho. Esperamos que este programa sea de utilidad para tus estudios. Te recordamos que puedes descargar este programa en el sitio web ondaunet.com, en donde encontrarás más material para este y otros cursos. Puedes buscarnos también en redes sociales. En Instagram y Facebook nos encontrás como Onda UNED. Onda UNED. Acortando distancias. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron hoy en Cátedras sin Fronteras. Queremos aprovechar para recordarles que siempre hay que respetar el tiempo de duelo y las manifestaciones de dolor de todas las personas que forman parte de un grupo familiar, incluso en los niños y niñas preescolares. Este programa fue posible gracias al apoyo de Silvia Saborío en producción, Jacqueline Caldas como especialista de contenido, Karina Argüello en grabación y Ángela Arias en locución y edición. Muchísimas gracias por tu sintonía y te esperamos en la próxima transmisión de Onda UNED. Hasta entonces. Onda UNED. Un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED. Hasta donde estés. Onda UNED. Acortando distancias.